Ahora tenemos que continuar con la próxima ponencia del día de hoy, que es la ponencia conjunta de José David López Montoya y Manuela Gallego Arango, también de la Universidad de Antioquia en Medellín, con el tema de la vinculación de no signatarios en el arbitraje nacional a la luz de desarrollos del arbitraje internacional. ¿Están presentes los dos? Sí, Así entonces, es, buenos días. muy bien. Buenos días. Muy bienvenida. Y también puede, si quiere, compartir la pantalla. Listo, mi compañero va a ir compartiendo la pantalla para dar inicio. Vale, muchas gracias. Bueno, nuevamente reitero los buenos días. En esta oportunidad, mi compañero José Montoya y yo, Manuela Gallego Arango, les vamos a compartir nuestro trabajo de investigación que realizamos para optar al título de abogados de la Universidad de Antioquia. El trabajo se titula Vinculación de no signatarios en el arbitraje nacional a la luz de desarrollo del arbitraje internacional. Fue elaborado en el marco del Semillero de Contratación Privada Contemporánea de la Universidad de Antioquia y contamos con la asesoría del profesor Jonathan Zapata Flores. La hoja de ruta o metodología que vamos a utilizar en esta oportunidad para compartirles nuestro trabajo se divide en 4 puntos fundamentales. El primero es como contarles acerca del proceso investigativo, cómo llegamos a la definición de nuestro tema y cómo lo elaboramos finalmente. El segundo punto es mostrarles una estructura general del trabajo ligado a los hallazgos que encontramos para finalmente pues comentarles las conclusiones a las que arribamos. Dentro del proceso de investigación y elaboración, el primer paso fue delimitar esa temática, ese problema jurídico que nos inquietaba y que tuviera pues relación directa con el derecho privado contemporáneo, y así pues decidimos que el tema sería sobre el arbitraje nacional e internacional. Partiendo de ahí, hicimos un diagnóstico previo y general acerca de lo que se había dicho sobre la materia, tanto en el arbitraje nacional como en el internacional, específicamente sobre la vinculación de partes no signatarias. Una vez teníamos como ese mapeo general, hicimos un contraste entre las herramientas que nos ofrece nuestro Estatuto Arbitral Nacional con relación a las herramientas ofrecidas por el arbitraje internacional para resolver específicamente ese problema práctico de la vinculación de partes no signatarias. Teniendo, digamos, como ese esquema general, iniciamos con el proceso de plasmar esos hallazgos para evidenciar esas razones que fundamentan o que le dan sentido a este problema jurídico. Partiendo entonces del problema jurídico que les digo, y es que en el arbitraje internacional se han venido desarrollando una serie de análisis, de herramientas, de teorías para vincular a partes no signatarias que van más en sintonía o que tienen más sentido con respecto a las necesidades y a las relaciones comerciales actuales, en contraste con el arbitraje nacional que digamos está un poco relegado y se remite constantemente a instituciones propias de los procesos civiles ordinarios tradicionales colombianos. Entonces, a partir de ese problema jurídico práctico, nos embarcamos en el objetivo que era evidenciar la importancia y las ventajas de que en el arbitraje nacional colombiano se empiecen a adoptar esos desarrollos propios del arbitraje internacional, específicamente para la vinculación de partes no signatarias. Partiendo de ese objetivo, entonces decidimos estructurar el trabajo en 3 grandes acápites. El primero denominado acercamiento al arbitraje nacional colombiano, el segundo, vinculación de partes no signatarias en el pacto arbitral y razones para su procedencia, y el tercero, posibilidades de vinculación de partes no signatarias en el arbitraje colombiano en contraste con los avances del arbitraje internacional en la materia. Bueno, aquí ya les vamos a comenzar a contar cuáles fueron esos hallazgos que encontramos a partir de cada uno de esos 3 capítulos.
En este primer capítulo, denominado Acercamiento al arbitraje nacional colombiano, decidimos que fuera de contexto, de explicar en qué consiste precisamente el arbitraje. Entonces lo caracterizamos como esa manifestación de la voluntad que hacen los particulares con el fin de sustraer la competencia que por regla general tienen los jueces estatales y entregársela a un grupo o a un particular para que sea él pues el que resuelva la controversia en cuestión. Recordemos que el pacto arbitral pues, puede ser manifestado como un compromiso o como una cláusula compromisoria. Los dos son esa forma de recoger el consentimiento, se diferencian solo en el momento en el que surgen, es decir, el compromiso se da en el momento en el que ya existe una controversia y las partes pues deciden de mutuo acuerdo entregarle como la habilitación a este tribunal para que sea él el que resuelva, mientras que la cláusula compromisoria pues está dada en un momento previo antes de que existan pues las controversias. Enmarcamos de manera muy importante la importancia del consentimiento, de esa manifestación de la voluntad que hacen los particulares, que es a su vez la habilitación, la piedra angular del arbitraje mismo. En Colombia tenemos la posibilidad de entregarle esta competencia a los particulares a partir del artículo 116 constitucional, que permite de manera transitoria quitarle, por así decirlo, la competencia a los jueces estatales y entregárselos a un grupo de particulares, quienes serán encargados de resolver específicamente la controversia en cuestión. Una vez se resuelva, pues ya no tendrán ninguna competencia. Resuelven a partir de un laudo que tiene una fuerza vinculante equivalente a la de una sentencia estatal y pues por ende las partes están obligadas a cumplirlo. Igualmente en ese capítulo tratamos de ser muy enfáticos en otros principios que rodean pues la cláusula arbitral y el arbitraje mismo, la autonomía, pero principalmente tener como presente o como sí, base fundamental el consentimiento y la manifestación de esa voluntad que deben hacer los particulares. Igualmente hicimos una distinción entre monismo y dualismo en la medida en que en Colombia, pese a que tenemos un solo estatuto arbitral, la ley 1563 de 2012, esta a su vez se divide en dos secciones. La primera, destinada al arbitraje nacional, y la tercera, dedicada al arbitraje internacional. Eso nos lleva a que hayan respuestas, herramientas y formas de solucionar, digamos, casos problemáticos sustancialmente diferentes. Mientras que en el arbitraje nacional hay una constante remisión a principios, herramientas, instituciones procesales propias y naturales del proceso civil colombiano. En el arbitraje nacional, digamos que va más a tono con las dinámicas comerciales y actuales, y ese es precisamente nuestro problema o nuestro asunto a tratar y a indagar, que es en qué medida se hace necesario e imperante que todos esos desarrollos internacionales empiecen a tener aplicación en el arbitraje nacional para que no quedemos relegados a una extensión más de un proceso civil tradicional. La crítica que les ponemos ahí es acerca de precisamente dos aspectos fundamentales. El artículo 36 y 37 de esta ley arbitral, la sección primera, remite o permite que se dé aplicación a instituciones como el llamamiento en garantía, el litis consorcio, el coayudante, entre otras instituciones que son propiamente para vincular terceros y no partes. Entonces, ahí damos entrada a nuestro segundo capítulo, en el que hacemos énfasis en la necesidad de indagar por la vinculación de partes no signatarias, más no de terceros. La crítica que enmarcó ese segundo capítulo fue esa precisamente, de que hay razones de peso y trascendentales para que sean las partes, las verdaderas partes, las que hagan parte del proceso y no terceros, como lo permite o pues como lo habilita esa remisión que hace nuestro estatuto arbitral para que se dé aplicación a figuras o instituciones procesales que terminaría haciendo inoperante y relegaría nuestro proceso arbitral
a un proceso común y corriente, desnaturalizando pues la intención de las partes como tal. Entonces ya les vamos a contar un poquito acerca de qué son esas razones que indagamos de índole práctico y filosófico que hacen necesario o pertinente que se indague por la vinculación de partes no signatarias, recuérdese bien, no terceros, sino verdaderas partes. Adelante, José. José, estás en silencio, no te estamos escuchando. Todavía no escuchamos. No, todavía no te escuchamos, José. Nada. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Bueno, perdón por los problemas técnicos. Eh, entonces, como les venía contando Manuela, lo que buscamos es las razones para que las partes, que aunque no hayan suscrito la cláusula compromisoria, hayan tenido una participación determinante o tengan la calidad de verdaderas partes en el arbitraje y sean vinculadas al mismo. Entonces, antes de entrar directamente a las teorías, fuimos a los fundamentos, porque la doctrina y los tribunales arbitrales internacionalmente han optado por vincular partes no signatarias. Y nos encontramos con cuatro razones muy marcadas. Entonces, la primera es porque es una forma idónea de responder a las dinámicas del comercio internacional y de que sea la parte más idónea la parte o las partes más idóneas quienes participen en el proceso. Entonces, esto es importante porque los árbitros solo tienen competencia sobre las partes y no sobre terceros. Y así poder indagar realmente el consentimiento de acudir a arbitraje, así el consentimiento no esté escrito, pues hace que los árbitros puedan adoptar decisiones que sean relevantes y que sean eficientes y den cuenta como de toda la relación, no solamente jurídica, sino económica. Luego, también hay unas razones de vigencias del mecanismo. Si tenemos la contratación contemporánea, evidenciamos que ya no estamos hablando de contratos entre dos partes, sino que estamos hablando de contratos multipolares, multipartes e incluso en ocasiones multicontratos. Entonces, ese poder indagar el consentimiento de las partes, así no sea escrito nuevamente, permite vincular a todos los que tengan esa participación relevante en la ejecución, terminación o celebración del contrato. Y así, otra vez más, el árbitro podría adoptar sus decisiones teniéndolos en cuenta a todos. Otra tercera razón muy marcada que evidenciamos durante nuestra investigación es la eficiencia y la equidad. Entonces, los árbitros tienen un mandato de eficiencia y lo podrán cumplir en la medida en que puedan vincular a todas las verdaderas partes en el contrato. No los terceros, pero sí trascender eso de quien haya dado su consentimiento escrito para que todas las partes participen, aminora los costos porque no vamos a tener muchos arbitrajes diferenciados o arbitrajes con procesos judiciales al mismo tiempo, sino que vamos a tener todas las disputas centradas en un solo arbitraje y eso también incrementa la celeridad. Un solo tribunal, conociendo sobre toda la relación económica entre las partes, puede adoptar decisiones más céleres que en últimas terminan beneficiando a las partes. Y la otra que está ahí es, no van a haber decisiones contradictorias, es decir, no va a haber un tribunal
A diciendo, mire, esta parte incumplió y cuando se vaya al tribunal B, este no va a proferir un laudo diciendo que esa parte declarada incumplida en el otro arbitraje acá es cumplida. Entonces, esas son las razones de eficiencia y equidad. Y la última es en anulación, porque se va a conocer un proceso y se va a adelantar un proceso, pues lo ideal es que todas las partes, así no hayan manifestado por escrito su voluntad de acudir al arbitraje, puedan participar, puedan presentar su caso y en últimas que se les respete su derecho de defensa. Entonces estas son las 4 grandes razones prácticas y filosóficas que se han abordado internacionalmente para propender por la vinculación de partes no signatarias. Ahora, teniendo estas razones, lo que buscamos fue evidenciar cómo lo han hecho. Entonces, esto lo construimos a partir de doctrina y de fallos de tribunales arbitrales internacionales. La mayoría ya están muy decantadas. Estas no son todas, pero son las más comunes. Vimos que hay grupo de compañías, levantamiento del velo corporativo, alter ego, estas muy relacionadas con grupos societarios y situaciones de control, y quién adopta realmente las relaciones, las decisiones en el grupo societario, o cómo se utilizan las formas societarias, porque lo que se busca es impedir que estas mismas se utilicen para defraudar a otras partes que en virtud de actuaciones o de distribuciones dentro de las compañías de un mismo grupo creen y confían en que se va a acudir a arbitraje, pero al final la parte relevante o quien tiene los deep pockets, como se les dice en arbitraje internacional, no va a acudir, sino que va a enviar una filial, una subsidiaria u otra compañía del grupo. Agencias, consentimientos implícitos, terceros beneficiarios y garantías, Stoppel, incorporaciones por referencia. Esas son las que más se han abordado en arbitraje internacional, pero como les decía, hay otras que cada vez se están abordando más y serían las de coligación contractual y situaciones de multicontratos. Entonces, todas esas teorías no hicieron sino reforzar lo que estábamos buscando inicialmente, que era preguntarnos por qué, si en arbitraje internacional tenemos todas estas teorías y toda esta línea de laudos en que se decanta la vinculación de las partes no signatarias, en Colombia no se puede adoptar, o por lo menos no para el arbitraje nacional. Es decir, tendríamos esa situación diferente, en virtud de la cual, si el arbitraje es nacional en Colombia, nos remitimos a instituciones procesales civiles, y si el arbitraje es internacional, pues simplemente ahí sí se optarían por todas estas teorías de vinculación de partes no signatarias. Las razones son de peso, consideramos que son muy importantes y por lo tanto creemos que por lo menos en Colombia, con este estatuto dualista, se debería privilegiar el consentimiento como se hace en arbitraje internacional y no en nacional. Ahora, actualmente en Colombia hay un proyecto de ley, el proyecto de ley 006 de 2019, que busca reformar el estatuto arbitral. Y si bien ahí no hay ninguna referencia directa a vinculación de partes no signatarias, sí evidenciamos un artículo bien importante, que fue el artículo 20, que buscaba agregar el artículo 46A al estatuto arbitral para que adelantar arbitrajes nacionales con normativa internacional no fuera causal de nulidad, y tampoco viceversa, siempre y cuando pues, las partes no se hubieran opuesto durante el procedimiento y no se hubieran como presentado los reparos a tiempo. Pero esto, como les decía, si bien no es una alusión directa a la vinculación de partes no signatarias, sí abre una puerta bien importante hacia el monismo, o por lo menos hacia la posibilidad de, en arbitrajes nacionales, también adoptar todos estos desarrollos y teorías del arbitraje internacional. Entonces, les agradecemos mucho, y salvo que tengan preguntas, esa sería nuestra presentación. Muchísimas gracias a los dos
ponentes por esta presentación, también sobre un tema muy importante, más y más importante, porque los procesos de arbitraje son más y más frecuentes en Colombia y en Alemania también. Hay preguntas de parte del auditorio. Acá hay una pregunta. ¿Creen ustedes que la teoría monista y dualista tiende a desaparecer dada la globalización del derecho y posicionamiento del mercado como creador normativo internacional? Felicitaciones por su presentación. Manuela, ¿tú quieres responder o...? Podemos responder ambos. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y digamos que la tendencia es a que muchas latitudes actualmente se estén decantando por un régimen monista. Sin embargo, pues en Colombia específicamente, que fue como nuestro escenario de estudio, todavía está muy marcada como esa diferencia. Personalmente pienso que debería ser así, ir avanzando hacia un modelo monista que permita como una interacción normativa con realmente las tendencias del mercado globalizado que está pisando fuerte. Entonces, de manera personal pienso que debería ser así, sin embargo, el estado actual de la discusión en Colombia es otro. Sí, comparto con Manuela la tendencia hacia el monismo y creo que es importante. O sea, como posición personal, lo que evidenciamos fue el monismo es importante porque no solo en vinculación de partes no signatarias, sino en muchos desarrollos de arbitraje internacional se podría ver beneficiado las jurisdicciones que tengan regulaciones monistas, sobre todo porque muchas de las que estudiamos se basan en ley modelo uncitral. Entonces, eso sería una posibilidad que se abre. Y la otra es como en arbitraje, hay un mercado de leyes, entonces también creo, y como posición personal, aunque excede un poco los términos del trabajo, es que hace las sedes y los ordenamientos jurídicos los vuelven sedes más atractivas para el arbitraje internacional o para el arbitraje en general. Creo que tiene ventajas y muchas adoptar regulaciones monistas. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Si no, hay una pregunta de mi parte. En Alemania se reconoce un derecho fundamental al acceso a los tribunales estatales. Es un derecho fundamental que reconoce el Tribunal Constitucional alemán desde muchas décadas y también en el área de derecho civil. Por eso, en Alemania tenemos el concepto que el procedimiento de arbitraje, que es no estatal, es más o menos un tribunal privado, el tribunal de arbitraje, que este proceso de arbitraje siempre tiene que ser voluntario, porque las partes tienen este derecho fundamental al acceso a los estatales, a los tribunales estatales. Por eso, si se trataría de incluir, según una normativa extranjera o quizás una normativa internacional, incluir a una parte en un procedimiento de arbitraje, aunque esta parte no celebró el contrato de arbitraje. Entonces, esta pues sería una violación de este derecho fundamental de esta parte. Y en Alemania no se reconocería un tal procedimiento y tampoco, probablemente tampoco, una sentencia, un fallo de un tal arbitraje, es decir, no sería ejecutivo en Alemania. ¿Cómo es eso en Colombia? ¿También se reconoce también un tal derecho fundamental o es diferente en Colombia? Si quieres, Manuela, empiezo yo y tú me complementas. Entonces, en Colombia también hay un derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. Sin embargo, el artículo 116 de la Constitución Política
reconoce que los particulares pueden estar investidos transitoriamente de la función de administración de justicia. Ahora bien, y esa pregunta es muy importante porque precisamente lo que planteábamos en el trabajo es importante tener en cuenta todas estas teorías para vincular a quien realmente haya manifestado su consentimiento de acudir a arbitraje. Ahora, la manifestación de ese consentimiento puede no ser necesariamente firmando el pacto o la cláusula compromisoria, sino que se puede expresar de diferentes formas. Entonces, esa vinculación siempre respeta, o lo que decimos es, siempre debe respetar la voluntad de las partes. Es decir, no queremos o no defendemos la tesis de que se debe vincular a todo el mundo, sino de que el tribunal debe tener las herramientas para poder hacer un análisis juicioso de si alguien realmente manifestó su consentimiento o no. De todos modos, en Colombia, ¿cómo sería? Pues está eso, lo que decimos, las herramientas que defendemos, y en cualquier caso, si hay un tercero que nunca manifestó su consentimiento, tendría varias posibilidades de defensa. Primero, pues tutela contra laudo, que sería en la jurisdicción constitucional ver y argumentar por qué se le violaron sus derechos fundamentales, o el recurso de anulación del laudo arbitral, porque los tribunales o porque los árbitros excedieron su mandato o se pronunciaron frente a una parte sin estar autorizados para tal fin. Por eso, Manuel, a partir de la base del consentimiento es la piedra angular del arbitraje. Listo. Quisiera también hacer como una pequeña acotación, y es que en eso se basa precisamente la crítica que quisimos pues evidenciar en el trabajo, y es que el tribunal arbitral únicamente tiene competencia, o el alcance de su competencia se limita a las partes que en efecto manifestaron su voluntad, y en ese sentido los terceros pues no tienen, digamos, que asumir las implicaciones de un laudo arbitral. Pero lo que vemos es que en Colombia de alguna manera se está rompiendo como esa regla, o esa, sí, se está inobservando ese requisito fundamental al permitir la utilización de figuras propias del proceso civil para vincular terceros, que sí son terceros propiamente, que no manifestaron su voluntad, los llamados en garantía, los coayudantes, que no son partes procesales, sino terceros. Entonces, en esa medida, el arbitraje nacional está violando o inobservando esos lineamientos propios del arbitraje, y en esa medida también vemos que podría existir una violación efectiva de esos derechos fundamentales, entre otros, el acceso a la administración de justicia. Muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Más preguntas. De pronto, ¿Hay una pregunta más? digamos, como ya lo mencionaste, el tema el consentimiento que debe ser real. Mi pregunta es, bueno, la duda, digamos, en temas probatorios, digamos, acontece eso, el tema de probar ese consentimiento real de, digamos, partes que no son signatarias, digámoslo así. ¿Cómo sucede eso, o cómo es en la práctica, digamos, probatorio? Perfecto. Entonces, depende de la teoría. O sea, cada teoría tiene sus requisitos muy grupos de compañías o matrices y subordinadas. Lo que ha sucedido en algunos casos es, hay mesas de negociación del contrato y en todo momento es el representante legal o el CEO de la matriz quien negocia todo el contrato, quien negocia la cláusula compromisoria, pero finalmente quien la suscribe es una de las subsidiarias o las filiales. Entonces, eso de juntas
directivas o en el caso también de grupos de sociedad, el control efectivo. Entonces, ¿quién ordenaba? ¿Quién decía, quién orquestaba las negociaciones o quién dio la orden de realizar o de suscribir la cláusula compromisoria? Ahora, las que tienen que ver con estoppel o con consentimiento implícito, sobre todo por conductas contractuales. Entonces, hay un contrato y durante toda la ejecución del contrato es una parte que no necesariamente suscribió él mismo quien envía las comunicaciones, quien se encarga de la ejecución o cuando se termina el contrato, quien en realidad está tomando las decisiones de terminación del contrato. Luego, cuando se va al arbitraje, pues esa parte, y obviamente según los criterios de cada caso, no puede decir, no, es que yo no fui parte en ese contrato cuando todas las comunicaciones y todas las conductas contractuales dan cuenta de su participación determinante. Ese tipo de situaciones permiten probar el consentimiento, así no se haya manifestado por escrito o no se haya suscrito la cláusula compromisoria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y hay una pregunta más en el chat. La figura del litis consorcio necesario no haría viable la vinculación de terceros en el proceso arbitral. Sí, el litisconsorcio necesario, digamos que es como una de las pocas luces que se pueden encontrar para identificar las verdaderas partes. Como lo venía diciendo José en este ejemplo que nos pone, si bien ambas partes no suscribieron el acta o pues el contrato, las dos partes están involucradas, reciben los efectos de ese contrato, entonces ahí se configura un litisconsorcio necesario y en esa medida pues se hace necesario que acuda al arbitraje y que los efectos que finalmente se condensen en ese laudo pues le sean aplicables. Entonces, sí, muy bien esa precisión porque realmente el litisconsorcio necesario es esa posibilidad de que en el arbitraje nacional realmente se empiecen a preocupar por, por la vinculación de partes no signatarias que no terceros, como ocurre con otras figuras o instituciones procesales diferentes al consorcio necesario. Eso, y ahí en línea con lo que dice Manuela, es una de nuestras críticas a la utilización de instituciones procesales que desnaturalizan un poco los principios del arbitraje y es unas o algunas de estas instituciones procesales civiles permiten que terminen participando en el arbitraje terceros que ahí sí ellos no manifestaron su consentimiento de acudir al arbitraje. Muchas gracias por sus respuestas. Otra vez, muchas gracias por esta muy interesante ponencia.